Hola, hola muchachones, ¿cómo están? Los saluda Alejandro una vez más, aquí en su podcast, querido podcast Arroz con Mango y más. Hubo una nueva conversación muy interesante hoy porque, como saben, este podcast basa o nació con una intención de aportar a lo que es la salud mental, a lo que es el bienestar. Y justo de eso vamos a conversar hoy con nuestro querido amigo Jorge. Jorge, pues una amistad de hace muchos años en Venezuela, pero que ahora reside en Argentina. Y lo invité hoy con toda la intención, pues, de que pueda compartir con nosotros todo lo que es su experiencia y su conocimiento en toda esta área de la psicología. Así que te doy el espacio, Jorge, para que saludes a nuestra comunidad y para que te presentes ante ellos. Muchas gracias, soy Jorge Hernández, soy licenciado en psicología, egresado en Venezuela, he hecho varios cursos también diplomados en psicología, em, y bueno, he aprendido bastantes cosas por lo que vendría haciendo en ejercicio, pues también he dado clases en universidades, en la Universidad Bicentenaria de Aragua, generalmente soy profesor activo, trabajo ahorita como profesor a distancia. Y bueno, estoy ahorita trabajando en un centro terapéutico para lo que vendría siendo atención a niños generalmente. Un campo bastante nuevo y bueno, ya tengo prácticamente desde el 2018 que estoy egresado. ¿Cuánto vendría siendo ya? 8 años. 8 años. Entonces, bueno, siento que ha pasado poco y mucho a la vez. Así que bueno, entre lo que puedo explicarle y bueno, mi experiencia profesional y teórica, que también he leído en libros, también puedo explicar algunas cositas acá y bueno, espero que aprendan de esta conversación agradable con un buen amigo mío que bueno, compartimos en Caracas justamente, la capital de Venezuela en su momento. Que fue una vivencia bastante cortita, porque fue como... Agradecido contigo por recibir esta invitación cuando prácticamente pues pensábamos un poco en de qué puedo yo hablar con alguien que se como especializa en todo lo que es la psicología como nuestro amigo Jorge. Dijimos algo así como que está muy en el aire, pero que la gente muchas veces no sabe en qué momento cómo hacerlo. Y que es saber cuándo visitar al psicólogo, cuándo buscar terapia, cuándo decir es el momento de buscar ayuda. Que eso muchas veces pues está vuelto como un cliché del tema de pedir ayuda como tal, pero muchas veces no sabemos en qué momento y esperamos como a ese extremo, ¿sabes? Donde ya esté muy, muy, muy mal y donde no sienta que, y donde ya sienta que no hay como una posible solución al problema que pueda estar teniendo. Leía y traigo como el ejemplo antes de darte la palabra, ¿qué pasa cuando nos fracturamos? A las personas que alguna vez han tenido una fractura, sabemos que un hueso roto no lo puedes bueno, sí, me pongo algo caliente y se acaba. Es como un dolor tan insoportable que tienes que ir sí o sí al médico. Tienes que ir a que te revisen, a que te pongan un yeso. Entonces, cuando llevas este ejemplo a la mente y dices, estoy pasando por una depresión y alguien te dice, no, no, tranquilo, ya va a pasar. No es como, esto es como una fractura, ¿sabes? Esto es algo que la salud mental es tan importante como un hueso roto y no los podemos dejar pasar, ni obviar, ni decir, mañana voy a estar mejor, me voy a levantar y se me va a quitar todo lo que tengo. Y entonces es ahí donde decimos, eh, ¿cómo hago esa parte de tomar esa decisión y buscar ayuda, ¿sabes? ¿En qué momento sientes que esto es como necesario para la mente humana? Sí, bueno, lo que pasa, bueno, voy a comentar un poco porque me imagino que aquí nos van a escuchar gente de varios países ciertamente y tenemos que meter en el contexto de que nosotros somos venezolanos, venimos del contexto de Venezuela, entonces en Venezuela la cultura del psicólogo está muy, lo que vendría siendo en pañales directamente. Se considera que por lo menos si vas al psicólogo es porque estás loco, completamente. En Argentina sí hay una percepción distinta de ir al psicólogo, más bien lo ven como que un símbolo como que de estatus, pues. Cuando alguien te dice, mira, voy al psicólogo, la gente lo ve como que, wow, vas al psicólogo, porque lo ven como que algo que una persona que
paga, puede pagar consultas bastante largas, porque por lo menos aquí la psicología que se aplica es mucho más que todo, vendría siendo el psicoanálisis, y que son consultas que van, que son progresivas, pues, y que toman bastante tiempo y requieren una como que una intervención más seguida, más frecuente, ¿ok? Por lo menos a la semana, o de días directamente. Entonces, fíjense cómo cambia, directamente, como que hay gente que nos puede estar escuchando en otro país y pensar, no, mira, pero si yo voy al psicólogo y no pasa nada, pues, y aquí hay mucha gente que yo conozco que va al psicólogo, pero en Venezuela eso no pasa así, pues. En Venezuela tenemos esa cultura de que, bueno, pensamos que es única y exclusivamente para personas que están mal. Incluso yo tenía pacientes que me iban a consulta cuando yo estaba trabajando en un hospital. eh, Decían justamente como que no, doctor, yo voy con usted porque si voy al psiquiatra es porque estoy más loco de lo que debería estar. Y no es así, pues, o sea, tanto psiquiatra como psicólogo lo único que va a cambiar directamente es el foco de la intervención. ¿Ok? El psiquiatra se va a enfocar más que todo en el experto, lo que vendría siendo más biológico, ¿ok? De la intervención, porque todo lo que vendría siendo el ser humano, o sea, no nos podemos entender, pues tú puedes decir, bueno, es algo emocional que te puede estar pasando en la cabeza, pero la cabeza está en un cuerpo, ¿ok? Hay flujo sanguíneo, hay respiración, o sea, hay alimentación, o sea, fisiológicamente está relacionado. O sea, no podemos decir como que, no, que eso es algo que no veo. Y ciertamente, por lo menos cuando hablas de, por lo menos, una emoción, quizás uno lo imagina como que dónde está la emoción, pero hay unas reacciones fisiológicas que ocurren en el cuerpo, ¿ok? Y por eso es que la intervención con un psiquiatra está enfocada en este aspecto biológico, ¿ok? Más que todo. Y nosotros, o sea, los psicólogos generalmente nos vamos a enfocar directamente en aspectos generalmente conductuales, ¿ok? De la acción de nosotros, cómo nos vamos a reaccionar, cómo vamos a afrontar dichas emociones, con hábitos, ¿ok? O estilos de vida que nosotros vamos a hacer, que puede hacer que las personas se provoquen. Porque, por ejemplo, abre el tema de alimentación, ¿ok? Entonces uno puede entender que la alimentación, lo que tú comes, es algo que te relaciona fisiológicamente, pero la acción de que tú quieras comer algo, ¿ok? Es netamente, por lo menos tú puedes decir, mira, yo me siento mal, yo me siento mal, y mi reacción para sentirme mejor es tomarme 40 cervezas, por decir algo. Bueno, estoy exagerando, pero bueno, no creo que, bueno, Sí, es que aprovecho que hablas de la alimentación porque es perfecto el ejemplo de que la gente, ¿qué pasa? La gente dice, si tengo un problema de alimentación o me estoy alimentando mal o mi cuerpo me está dando señales de que la alimentación tiene algo que trabajar, yo no pienso en un psicólogo, yo pienso en un nutricionista, yo pienso en un coach de alimentación. Te estoy hablando de lo que la sociedad percibe, en qué momento asociar al psicólogo, depende de lo que yo... O sea, yo entiendo muy bien tu punto, de hecho lo explicas muy bien, el hecho de que la mente está conectada al cuerpo, obviamente, y que cuando el cuerpo envía las diferentes señales, hay que atenderlas desde el lado de que pueden venir de que hay un problema de salud mental. Entonces, es bueno el ejemplo, como te digo, que traes porque la gente dice, bueno, me duele la pierna, no tiene que ver con la cabeza, me duele la alimentación, el estómago, no tiene que ver con la cabeza. Entonces la gente dice, ¿en qué momento eh, voy al psicólogo? Bueno, solamente porque lo asocio a una depresión, lo asocio a que no me quiero levantar de la cama, lo asocio solamente a que estoy irritable con todas las personas, a todo el mundo le respondo feo, mis amigos no me interesan, el mundo no me interesa. Ahí si asocian que todas esas otras cosas que el cuerpo está gritando están conectadas porque vienen de alguna situación que estés pasando a nivel emocional. Por eso te decía que el ejemplo es súper bueno. Cuando la gente puede decir, bueno, el origen de este problema alimenticio viene de la cabeza, que es lo que tú decías, cómo trata la psicología los hábitos conductuales y los hábitos o los patrones como fisiológicos del cuerpo, pues. sí, es que por lo menos en psicología se puede hacer referencia directamente a nutrición,
al menos donde yo trabajo, o sea, al menos tenemos a familiares, o sea, niños que directamente detectamos que hay hábitos inadecuados en lo que vendría a ser el tema de alimentación. Cuando hablo de hábitos inadecuados, es que, por ejemplo, tienen, por ejemplo, que en vez de almorzar algo así como que uno pensaría quizás o pasta o fideos, como se dicen acá, arroz, carne, lo hacen, bueno, quizás una hamburguesa, grasa, y entonces, o muchos dulces, pues. Entonces ahí es donde nosotros, que el psicólogo no va a decir, no, mira, tienes que comer esto, comer aquello, no. Nosotros lo que hacemos es como que, mira, detectamos que hay hábitos inadecuados en tu alimentación y lo que nosotros vamos a referir es a nutrición para que nutrición directamente te haga los expertos. Y bueno, también nosotros trabajamos en ese aspecto porque nutrición puede decir como que, bueno, eh, hay aspectos que hay que trabajar acá y necesitamos que eso sea abordado desde el aspecto terapéutico, pues, a nivel conductual. ¿Ok? Entonces, bueno, es una cuestión ahí. Pero eso ocurre en todo, porque salud, estamos hablando de muchos aspectos de salud que estamos relacionados. Hay aspectos por lo menos de dermatología que a veces nos referían. Cuando yo estaba en el hospital salían interconsultas de todos los servicios, la gran mayoría. Servicios por lo menos de cirugía, medicina interna, nos mandaban generalmente por lo menos no me acuerdo cuáles otros nos mandaban, incluso me acuerdo que llegó a atender uno de por lo menos de terapia intensiva justamente, que es la parte de emergencia, de intervención, de cuidado intensivo, ¿ok? Y y eso hace entender que, bueno, o sea, de todas partes nos vamos a ir relacionando. Ahora, ¿cuándo uno puede decir o evaluar directamente como que cuándo necesito ir a un psicólogo? ¿Ok? La intención para ir a un psicólogo, la toma de decisión para hacerlo, tiene que ser, o sea, primero, desde si nosotros debemos evaluar o detectar si hay alguna área de nuestra vida que no está funcionando como quizás debería funcionar. Muchas veces esa evaluación va a ser complicada, ¿ok? Porque es como que por lo menos como que cómo sé lo que me afecta a mí si generalmente yo lo veo normal. Ahí es donde muchas veces si nosotros tenemos amigos, familiares que nos están diciendo, oye, mírate, sienten una preocupación por ti y ese tipo de cosas en esa área. Ahí es donde nosotros deberíamos como que asistir. Ahora, ¿qué áreas estoy hablando? ¿Cuáles son las áreas? Áreas que nosotros evaluamos, por lo menos. Un área es el área laboral. Si nosotros estamos viendo que nos están como que haciendo muchas observaciones en el trabajo, si resulta ser que nuestros familiares están preocupados justamente por lo que está ocurriendo en el trabajo, entonces quizás es algo que deberíamos tomar en cuenta. El área familiar, ¿ok? Si hay algo en la familia que nos están preocupando, si es algo que nos es muy constante cuando hablamos de familia, hablo por lo menos familiares incluso que pueden ser familiares lejanos, un poquito, pero que nos estén afectando. Pareja, yo siempre lo separo de lo que vendría siendo la familia. Recuerda que la familia uno no la elige, la pareja uno la elige. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta, pues, si ciertamente hay un choque entre lo que vendría siendo la pareja, la familia o la familia con el trabajo, ¿ok? Otra área vendría siendo el área social, amistades, o sea, interacciones con nuestros vecinos, gente con quien nosotros vivimos en el día a día. Otro vendría siendo, otra área que podemos ver, vendría siendo aspecto económico. ¿Por qué área económica? Porque cómo nosotros nos desenvolvemos a nivel económico, o si hay algo, por lo menos que estamos muy preocupados, quizás hay que pagar deudas, facturas y todo ese tipo de cosas. Entonces, es quizás algo que debemos tener en cuenta, ¿ok? Y un área que también hay que tener en cuenta es el área fisiológica. El área fisiológica es el área relacionada a nuestro cuerpo. Cómo nosotros nos sentimos en el cuerpo. Si sentimos que el cuerpo que está muy pesado, si sentimos que no estamos durmiendo bien, si sentimos que justamente
estoy comiendo y es constantemente que como, pero como sin apetito, nada me llama la atención. Ese tipo de cuestiones tenemos que evaluar, ¿no? Y ahí es donde nosotros debemos buscar generalmente a un profesional, ¿ok? Puede ser un psicólogo, ¿ok? Puede ser un psicólogo, pero por lo menos si tú vas a un experto, por lo menos que te duele el cuerpo, puedes ir a un médico, exactamente. Y el médico está en la facultad de decir, oye, mira, quizás tu problema o lo que te está afectando puede ser abordado desde el experto psicológico. Entonces, aquí el punto debería ser atender a nuestros problemas. Y es que tío, cuando te escucho atentamente, como mucha gente nos está escuchando también ahora, y pensaba en lo siguiente, culturalmente, ¿qué pasa? Que aquí en Colombia te hablo, no sé cómo es el sistema de salud en Argentina, pero acá la gente normalmente se siente mal por alguno de los aspectos que estabas mencionando y dice como, bueno, voy a pedir una cita de medicina general. Y ese doctor normalmente eh, digamos que hace un balance general o un diagnóstico como de, bueno, usted está viniendo porque, no, me duele mucho la cabeza, estoy durmiendo mal, estoy comiendo así. Y lo último, Jorge, lo último que la persona doctora en ese aspecto evalúa o pregunta, mejor dicho, es cómo te has sentido en los últimos días a nivel emocional. Entonces, yo creo que a partir de ahí el sistema de salud falla porque lo último que asocia es que puedes tener una situación emocional, un duelo, una noticia de te botaron de tu trabajo, tienes 3 meses sin ver a tu mamá. O sea, alguna situación emocional, ¿verdad? Que esté disparando otras cosas parte física y me ha pasado con amigos que me han contado como me hacen esta evaluación, me mandaron este tratamiento y como a la quinta consulta, ese doctor me dijo, hey, ¿y cómo tú te sientes a nivel emocional? Y tú dices como, eso también creo que impacta en el hecho de que la gente no le da la importancia porque la misma medicina Y tradicional no se lo está haciendo. Lo otro que te iba a decir es como también la gente cómo dispone, digamos, de pagar una consulta con un terapeuta, con un psicólogo, porque eso es dinero, o sea, te tienes que llevar la mano al bolsillo. Y cuando la gente se va a meter la mano al bolsillo, dice como, esto realmente va a valer la pena, esto realmente me va a servir, porque estás pagando, pues entonces sí, eh, por lo menos ahí entramos en la diferencia, por lo menos cultural, de por lo menos con Argentina. Bueno, en Argentina, yo tengo mi cuento con mi cuñado, que me contó justamente que hubo un día que fue a cambiar lo que vendría siendo la fórmula de sus lentes, pues entonces va a lo que vendría siendo a un oftalmólogo. Y entonces el oftalmólogo le hizo unas preguntas que mi cuñado nunca lo hizo siendo venezolano, pues, como bien en tu casa, estás bien con tu familia, entonces casi que lo manda directamente al psicólogo y él dice, ya, va, pero ¿por qué? Si necesito directamente que me cambien la fórmula para los lentes, porque voy a terminar en un psicólogo justamente por la mente. Entonces, claro, ahí el médico oftalmólogo, o sea, hace ese tipo de preguntas porque, bueno, lo que es el tema del estrés, o sea, afecta directamente en lo que vendría siendo en el cuidado de la vista. Pues hay gente que pues, directamente con mucho estrés se le va como que empeorando lo que vendría siendo la vista con el paso del tiempo. Entonces ahí justamente como que hace esa como que ese tipo de preguntas para ver si directamente es algo que se puede atacar desde el punto de vista desde un psicólogo, pues justamente. Pero fíjate como que es algo como que ocurre. Por lo menos en Venezuela sí entendí en cuenta que habían médicos que sí tenían esa como que facultad y hacían esa referencia, pues justamente, hacia hacia el área de, de psicología. sí, porque en el tema de la salud pública, fíjate que pasa mucho que ese psicólogo, cuando te remiten a esa área en específico, desde el lado de vista de lo que es tu asociación a un seguro médico o al sistema de salud público, esa cita te sale dentro de un mes y la siguiente te sale dentro de 3 meses. Y lo más loco no es eso, sino que hay muchos memes y chistes alrededor tristes y crueles, pero son porque está la famosa que se sienta en la sesión de psicología y el psicólogo le dice, ¿se siente mal?
ah, bueno, siéntase bien, nos vemos el otro mes. Entonces es como, la gente no le da seriedad al asunto y no es tanto a la profesión como tal, porque la profesión tiene un valor incalculable en esta época, sobre todo de tanta información, de tanto consumo, de tantas situaciones que la gente piensa que con la IA se puede automedicar y se puede auto hacer terapia. Entonces, yo Sí, es digo que verdad. probablemente por el tipo de cultura en Argentina es diferente que en Colombia o que en Venezuela. Pero en general yo siento que a la profesión no se le da como la importancia como para pagar una consulta privada que cueste dinero, porque puede costar tan caro como salir a otra área de la medicina, un dentista, un quiropráctico, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿en qué punto podemos como dar a entender de que eso es tan vital como todo lo demás? Pues primero hay que considerar que todo, o sea, cuando uno va a un psicólogo lo que hace es una inversión en uno mismo. Cuando tú dices por lo menos, estás por lo menos en una situación donde por lo menos no estás rindiendo en tu trabajo, no te estás tomando bien aspectos, por lo menos quizás observaciones, quizás sientes que estás muy saturado. ¿Y qué va a ocurrir? O sea, el problema va a cronificarse, pues, y eso generalmente puede generar, porque un área, o sea, un problema que se genera en un área no solo se queda en un área, o sea, va a afectar todos los áreas alrededor, pues. Porque si tú tienes un problema en tu trabajo y ya cronificado, o sea, se va a notar en el cuerpo, te vas a llegar un poco más cansado, puede que eso afecte, por lo menos si estás en relaciones de pareja, te puede afectar en lo que vendría siendo en relaciones de pareja directamente. O sea, hay personas, el típico, cuestiones que nosotros vemos en las películas o que le puede pasar, que hay una persona que, mira, tienen deseo sexual y resulta ser que no estás muy cansado para lo que vendría haciendo para un encuentro sexual con tu pareja y entonces donde ahí vamos que no puedo ahorita porque estoy cansado, estoy cansada y entonces se van a dormir. Entonces ahí hay un problema que se puede estar cronificando con lo que vendría siendo con la pareja. En las amistades pueden decir hay gente que muchas veces nosotros conocemos o quizás algunas veces lo hemos hecho, como aquí no, mira, no puedo salir hoy o no voy a tu cumpleaños porque resulta ser que tengo que un trabajo pendiente que hacer. Tengo un trabajo pendiente que hacer. Y entonces, ¿qué ocurre con eso? Estamos alejándonos de lo que vendrán siendo nuestros encuentros con amistades. Pues fíjate cómo todo se va cronificando directamente. Y, y eso también, hay otras áreas que también, por lo menos, si es algo social, también nos puede ir afectando, pues directamente como que gente como que, mira, estoy perdiendo quizás amistad o hay amistades que me están generando ciertos problemas, pues como que, por ejemplo, amistades que quizás te critiquen mucho en tu día a día y entonces comiencen a generarte dudas, por lo menos en relación, por lo menos si te encuentras en un buen trabajo y te encuentras con una buena pareja, porque hay amistades así, pues que te pueden criticar, ah, mira que no, esa pareja quizás no te funciona, quizás deberías cambiar de trabajo, quizás deberías cambiar de casa, quizás tu familiar, o sea, entonces puede ocurrir ese tipo de problemas y entonces se van cronificando, que van escalando, ¿ok? En relación a esto, debemos entender por lo que yo estaba diciendo, todo eso es inversión en uno mismo, uno tiene que considerar que, mira, lo que estás atendiendo o lo que estás atacando a ti mismo. Es como, por ejemplo, cuando tú sientes que te duele la cabeza y lo primero que haces es tomarte quizás una pastilla, te tomaste algo para calmar. Cuando tú estás haciendo eso, o sea, estás invirtiendo en tu cuerpo para que tu cuerpo se encuentre mejor para desenvolverte mejor en las áreas que te corresponden, pues en el trabajo, en tu día, con las personas y todo ello, pues. Por lo menos, si yo me voy a encontrar con unos amigos en una fiesta, trato de encontrarme mejor, pues, o sea, como que, mírame, si lo encuentras en la noche y en la mañana me estoy levantando mal, entonces trato de como que tomarme algo para que ya para en la noche estar mucho mejor y disfrutar el encuentro social, ¿ve? Entonces todo eso es relacionado a lo que vendría siendo invertir en uno mismo para ello. Ahora, yo entiendo directamente que la inversión cuesta, incluso está en el ámbito público donde uno dice, bueno, pero en el ámbito, la gente quizá no debería tener excusa porque está eso justamente. Y hay un tema que directamente que es
relacionada a las citas que están como que muy asignadas como que en tiempo Sí, muy largo. largo, pues como tienes que esperar como quizás 2 semanas o quizás un mes, todo ello. ¿Ok? Hay otros sitios de salud que por lo menos no me acuerdo que donde yo trabajaba, que tú ibas a pedir consulta y a veces tenías la suerte de que la consulta te salía a la semana siguiente. Entonces, eso depende mucho de... Pero quitando eso, también debemos entender que por lo menos en el ámbito público también requiere directamente inversión. ¿Por qué? Porque hay gente que generalmente quizás trabaja en la mañana y entonces va a una consulta con un psicólogo en la mañana y entonces tiene que pedir quizás un permiso para poder ir. En caso de que son personas autónomas, por ejemplo, mira, yo trabajo por mi cuenta y resulta ser que yo hago, como decían en Venezuela, matando tigritos. ¿Ok? Entonces, ese momento que tú estás con el psicólogo, esa persona no está matando tigritos, ¿ok? Esta persona está ahí invirtiendo, pues. O mira, o tengo que pagar incluso transporte o tengo que dejar, o sea, todo generalmente va a requerir una inversión, pero siempre la inversión tiene que ser considerado de esa manera de que estás invirtiendo en ti mismo, ¿ok? Yo sé que no es fácil, todo en la vida nos va a costar directamente, pero cuando entendemos que o le damos un propósito a la que eso lo que estamos usando es algo que para en pro de nuestro bienestar, en que nuestro bienestar nos va a permitir desenvolver o funcionar mejor a lo que vendría siendo a nuestro día a día, entonces ahí es donde vamos a entender como que, mira, esto es lo que estoy haciendo ahorita, me va a funcionar por lo menos para rendir mejor en mi trabajo, tener quizá una mejor o una saludable relación de pareja, ¿ok? Y saludable en todo lo que vendría siendo ciertas áreas, ¿ok? Sí, mira que hay algo en lo que yo estoy estudiando ahora que es el coaching ontológico que se llama como las conversaciones privadas y las conversaciones públicas, que para la gente que pueda no saberlo y no sé cómo se mira en la psicología esto, las públicas son todo lo que yo hablo con mi mundo exterior, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos. Y las privadas, que creo que es aquí donde, por qué traigo este punto, son esos momentos donde yo voy solo hacia mi trabajo, donde yo estoy acostado en mi cama antes de dormir, donde yo estoy con mis pensamientos, ¿verdad? Y cómo en esos momentos, si yo estoy pasando por una situación de salud mental compleja, donde tengo un problema que no logro resolver, hay algo que todos los días no me deja dormir, ¿en qué momento esa vocecita o esa conversación interna me dice a mí, es momento de ir a terapia? Porque ahorita lo que te decía al principio se asocia a que yo tengo que esperar estar muy mal, es decir, 2 semanas que no duermo, una semana eterna con dolores horribles de cabeza, o si yo venía como muy sano, sentirme muy mal o muy aislado o mis cambios de humor. O sea, no, lo que quiero decir, que tanto no esperar ese colapso para buscar una terapia, entendiendo que las terapias a veces, pues lo que decíamos, no son tan frecuentes, no te las consigues tan rápido esas citas, se pueden demorar entre 3 semanas y un mes. Entonces, ¿en qué momento cuando yo estoy conmigo y con mis pensamientos, yo decir, esto es una salida importante, así como tan fácil se ve, me duele el pie o me duele la vista, o me duele algo en los dientes o tengo algo en los dientes, voy al dentista, de una, ahí está el dentista. Pero el psicólogo es como, ahí está, él está ahí, yo sé que está ahí, pero todavía no, todavía no, todavía no. Y ese todavía no, ¿hasta cuándo? ¿Sabes? Porque es lo que te digo, no hay que esperar hasta que ya se me caiga el último diente para yo ir al dentista. Tengo que atenderlo apropiadamente. Mientras más apropiado lo haga, mejor va a ser, como yo digo, toda esa solución, ¿no? Sí, en realidad yo consideraría que por lo menos el ir al psicólogo debería estar relacionado como por lo menos cuando uno va al odontólogo para una cierta revisión. Tú sabes que por lo menos se recomienda ir a un odontólogo por lo menos como 2 veces al año, creo, directamente. Entonces, ¿por qué? Porque lo que hacemos es directamente revisar si tenemos caries, hacemos ciertas limpiezas y todo ello, ¿ok? Pero nosotros lo que cuando la gran mayoría ni siquiera lo hace, pues, evidentemente. ¿Por qué? Si no, no, mira, voy a esperar a que me duela directamente una muela o algo, y ahí es donde voy al odontólogo.
Con el Ujú. psicólogo debería ser esa manera, pues. O sea, como que no deberías esperar a que todo esté colapsando para decir, no, mira, sí, ya no puedo con esto. La intención debería ser, oye, mira, vamos a hacer inmediatamente quizás un chequeo breve, ciertamente, quizás hay algo que no estoy notando y entonces hago un chequeo. Em, en los trabajos generalmente hay muchos trabajos que te piden lo que vendría siendo el examen de salud mental. No sé si alguna vez te han aplicado alguno o pidiendo algún El día que trabajo, lo ¿no? hagan, el día que lo hagan, dejo de entrar a los trabajos. No, Este es un sí apto, lo, apto. sí lo tienen en ciertos lugares. Algunas universidades también los piden directamente unos exámenes de salud mental. Y son exámenes son generalmente sencillos, generalmente se evalúa lo que vendría siendo las funciones ejecutivas directamente. Por lo menos si hay una interacción quizás a nivel de por lo menos de la atención, concentración, eh, memoria, atención, lo que vendría siendo pensamiento, juicio, generalmente eso es lo que vendría siendo funciones ejecutivas. Entonces, en este tipo de evaluación se puede detectar quizás que hay algo que requiera referir, ¿ok? A una evaluación, quizás una evaluación un poco más profunda a nivel neurológico, ¿ok? Ahora, dentro de lo que vendría siendo el tema, por lo menos de esos exámenes que son bastante sencillitos, ¿ok? No implica que algo debería ser como que, oye, mira, hay algo más grave que hay que determinar. Simplemente son como que pequeños testajes directamente, como que si te haces unos exámenes como que quizás, oye, mira, quizás quiero hacerme un examen para ver si tengo, no sé, por lo menos VIH. ¿Ok? Y te hace un examen como que no es de rutina y el examen ese examen lo que te va a decir es directamente como que, mira, puedes que sí o puede que no. Y el puede que sí va a requerir una evaluación más profunda donde ahí sí te va a confirmar, no, mira, el puede que sí es realmente un sí. O el puede que sí terminó siendo un completamente no. ¿Ok? Así funciona en el caso de por lo menos de las pruebas con VIH directamente. Ahora, eh, ese tipo de evaluaciones las debemos hacer generalmente como quizás una vez al año, ¿ok? Una vez al año. Ahora, qué es lo recomendado? ¿O qué yo recomendaría? Por lo menos, sería bueno por lo menos acudir directamente a una consulta, ¿ok? Por lo menos para probar completamente cómo son las intervenciones y todo ello. Eso si se puede en lo que vendría siendo ese tiempo, medida. Ahora va a ocurrir un problema acá y eso va a depender mucho del tema social, ¿Qué, cultural. qué porcentaje global de personas que tú recibes a consulta ya vienen en ese momento del colapso? ¿Y cuántas personas tú dirías como viene solamente a consultarse porque lo considera importante en su vida, está viniendo sin un problema específico, pero está viniendo a una consulta como evaluativa, como de diagnóstico, como para saber cómo está todo, una conversación con un psicólogo me ayuda? Yo antes de que me respondas diría, de cada 10 8 van en estado de colapso y solo 2 por ahí van a verse como una consulta evaluativa. ¿Que estoy lejos de eso o no? Yo creo que está bastante lejos, ¿ok? Bastante lejos. Sí, porque, Ok. o sea, la realidad es como que es mucho más cruda realmente, mucho más O sea, cruda. es peor. Es Es peor. peor. Porque por lo menos los casos que yo he tenido así en temas de consulta ha sido porque justamente por lo menos yo doy clases por lo menos en la universidad y entonces hay materias donde dicen, no, mira, a los estudiantes de psicología, mira, tienen que ir a un psicólogo directamente y no sé cuántas consultas, pues. Entonces el estudiante de psicología directamente muchos coordinan conmigo para que yo sea su psicólogo en ese tiempo y es una evaluación directamente como que de rutina, ¿ok? O como lo que te decía en su momento cuando estaba en el hospital, que los por lo menos estudiantes de medicina que estaban por lo menos entrando en lo que vendría siendo los posgrados, les pedían lo que vendría siendo el examen de salud mental y entonces ahí justamente así nos mandaban directamente a estas personas para ser evaluadas.
Pero de resto, un paciente, por lo menos, y ahí es donde entra directamente, por lo menos en el hospital. En el hospital la gente iba directamente a un servicio por lo menos de psiquiatría, y psiquiatría era quien se encargaba directamente de referir si iba o no iba al psicólogo, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurría? Si había un problema que quizás no acudía directamente, o sea, porque las consultas en psicología las tenían que aprovechar para las personas que estaban en estado más crítico, entonces las personas que veían que no tenían referencia, entonces ahí como que, no, vale, lo, lo despachaba prácticamente. Entonces entendemos que es ese tipo de realidad que está ocurriendo. La sugerencia que yo coloco es una sugerencia muy en un mundo idealizado. Realmente no sé cómo está en otro país que vendría siendo de quizás primer mundo, quizás en Estados Unidos, quizás un país europeo donde los sistemas de salud funcionen de otra manera. ¿Ok? Aunque quizás en Estados Unidos incluso dudaría mucho, creo que incluso podría ser hasta peor, porque el sistema de salud, tengo entendido que es mucho más costoso, pues. Entonces Sí. me imagino quizás la gente no acude a tantos psicólogos, y por eso quizás se ve el tema de lo que se ve en Estados Unidos, el tema de los tiroteos y todo ese tipo de cosas, violencia a nivel, por lo menos a nivel de escuela, justamente, porque tú dices, mira, porque una persona terminó agarrando una pistola y matando a sus compañeros. Quizás ahí justamente entendemos que hay un sector que no está siendo atendido, ¿ok? Y esa es la gravedad de la situación, porque cuando una persona no es atendida, entonces ocurre ese tipo de problemática, ¿ok? Porque nosotros somos propensos a sufrir cualquier tipo de problemática. Tenemos que, hay muchos sectores que deberían de contar con psicólogos, colegios, tener psicólogos en lo que vendrían siendo los colegios que puedan como que por lo menos hacer ese tipo de evaluación al principio, ¿ok? Y decir, mira, esta persona requiere, este estudiante requiere quizá una intervención un poco más profunda, ¿ok? Pero bueno, entendemos que eso no es la realidad. Ahora, entendiendo que eso no es la realidad, lo que nosotros debemos hacer, o para por lo menos a poder acudir, debemos trabajar generalmente lo que vendría siendo la conciencia, ¿ok? Conciencia interna. ¿Ok? Y ahí es donde por lo menos yo recomendaría generalmente tratar de involucrarse con hábitos saludables, ¿ok? Por lo menos hábitos para menos para tener un tiempo para uno mismo y descansar, ¿ok? El descanso es importante para por lo menos poder reflexionar y poder evaluar directamente. Yo recomendaría general quizás hacer como quizás tener una especie de diario, ¿ok? Ese diario puede ser de día a día, lo pueden tener a semana, o lo puedes quizás tener cada 15 días como máximo, en donde por lo menos uno escriba directamente cómo uno se siente. Entonces ahí es donde uno va como que colocando todo lo que uno va viviendo, ¿no? Que va viviendo en el día a día, y, y detectando si hay algo que requiere atención, ¿ok? Porque acá el diario lo que nos va a permitir es que lo que nosotros sentimos lo vamos a expresar de una manera o le vamos a dar un nombre, ¿ok? ¿Qué va a ser ese nombre? Por lo menos quizás, mira, yo me siento cansado, ¿ok? Entonces ahí es donde voy a colocar, me siento cansado. O sea, lo que yo estoy sintiendo, que quizás una molestia o algo, es agotamiento. O, mira, yo me siento triste, ¿ok? Eso es importante tener esa especie de como que de expresión para poder atender directamente ciertos problemas, ¿ok? Claro que sí, Jorge. Y no, es muy importante todo lo que estás diciendo. A mí me ayuda mucho, por ejemplo, eso que estabas contando sobre escribir, sobre contar cómo nos fue en un día, porque muchas veces queremos hablar con alguien, pero es muy tarde, tu día estuvo muy largo, no hablaste con alguien y necesitas igual sacarlo. Entonces, eso que estabas hablando ahora de tomar un diario, tener un cuaderno, algo donde puedas expresar cómo estuvo tu día de hoy. Eso ayuda porque es como poner en palabras tu emoción y eso, aunque no lo crean, es re importante y ayuda muchísimo. Así que es muy valioso ese aporte. Yo siento, y te lo decía tras cámaras o antes de grabar este episodio,
el solamente hacer un episodio de cuándo ir al psicólogo o cómo hacer para tener esa decisión, me parecía cortito. Y mira que nos alargamos muchísimo, dio para un episodio Sí, completo. Parece mentira, pero esto demuestra, digamos, en cierta forma lo importante que es o lo valioso que es considerar esto en nuestras vidas. Así que, pues, no sé si, como para ir cerrando, tú quisieras dar unas palabras de qué concluimos de todo esto y qué tan valioso es el ir al psicólogo y tomar esa decisión de invertir, como decías tú antes, en ti mismo y visitarlo y tratar de alguna manera tener más herramientas para que lleves a la larga una vida mucho más sana y mucho más tranquila. sí, generalmente quería comentar un poco sobre lo que vendría siendo, bueno, resumiendo, el autocuidado es muy importante en uno mismo, ¿ok? Yo lo puedo comparar como, por ejemplo, cuando uno tiene un carro, un auto, ¿ok? Y como que requiere, dependiendo del uso que tú le das también, el mantenimiento, si estás precavido, todo, va a requerir como que un, que lo lleves al mecánico, ¿ok? A cada cierto tiempo, o lo puedes dar como que un tiempo como que más largo para menos los cuidados, pues. Igual con rescato el ejemplo, por lo menos del odontólogo. Si tienes una buena limpieza, ¿ok? Bucal, quizás no es tan necesario y como que muy frecuente, por lo menos para dolores que sean muy graves completamente. En cuenta que hay que ir, a lo menos como ya había comentado, por lo menos 2 veces al año, sea más, ¿ok? Pero el cuidado que nosotros debemos tener con uno mismo es muy importante. Tenemos que entender que también esto es una inversión en uno mismo, que nos ayuda generalmente para por lo menos poder rendir en todas las vendrías en nuestras áreas en donde nosotros nos vamos a desenvolver, todas nuestras áreas Y me gustaría también decir una frase, ¿ok? Sí. Para que lo tengamos en cuenta. Porque quizás muchas personas nos están escuchando y piensen como que, bueno, pero es que yo no sigo esas recomendaciones, ya yo me siento mal. Entonces, quizás hay gente como que se quiera privar de un psicólogo porque, pero es que quizás, no sé, quizás lo piensan así, no, es que soy un desastre o estoy muy roto, por lo menos para y en este momento, y siento que si voy ahorita en este momento, quizás el profesional me va a terminar regañando, me va a terminar sintiendo peor porque no me cuidé antes, o sea, no hice las cuestiones. Es como, por ejemplo, cuando tú llevas, no sé, justamente el ejemplo del auto al mecánico y sientes que el mecánico te va como que regañar porque no cuidaste bien tu propio auto, ¿ok? Y es la frase acá de que nunca es tarde para ir a un psicólogo, ¿ok? Quiero que lo entendamos, ¿ok? Si ya ciertamente, si nos sale una idea de que, mira, debemos ir con un profesional, es mejor ir, ¿ok? Independiente en el momento en donde tú lo sientas, si sientes que por lo menos quizás el mundo se te está cayendo, o sientes que quizás tu problema, porque hay gente que lo puede considerar, no, es que mi problema es pequeñito, no importa, no importa, no importa si tu problema es pequeñito, si tu problema es muy grande, y siente y te nace ir a un psicólogo, ve sin ningún problema. Ya quedará cuestión de organización, del tema por lo menos quizás un tema económico, una cuestión de tiempo, pero saliendo de todo ello, que todo lo que puedan generar, que sean extras, ¿ok? Si te nace ya el deseo, es mejor, o ya tienes esa vocecita, ¿ok? En el buen sentido de que ya sientes como que, mira, me gustaría ir a un psicólogo, es mejor ir a un psicólogo, ¿ok? Dependiente, porque hay el problema, ok, aquí en psicología, en el respeto profesional, nosotros hemos tenido, yo he tenido pacientes que me han ido a consulta por temas que uno de afuera uno lo puede pensar, no, pero ese es algo pequeño. Sí, puede ser pequeño para ti, ok, para ti, para otros, tus amigos pueden ser pequeños, para tus familiares pueden ser pequeños, pero si tú lo consideras algo importante que requiere atención, entonces es importante para ti. Y lo importante acá es que seas tú el que vas a recibir el servicio y seas atendido de la mejor manera posible. Claro, claro que sí, no, de verdad es que es muy
completa la recomendación. También pensaba cosas así como nunca va a ser igual el que tú cuentes una historia a tu amigo, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga. Es importante, es valioso tener una compañía al lado con quien tú puedas descargar alguna situación, pero nunca va a ser igual, y eso siempre se también ha estado ahí en el debate, nunca va a ser igual consultarte con un profesional que te pueda dar herramientas, que te pueda escuchar, y sobre todo ese miedecito que hay por ahí también de que te va a juzgar, te va a señalar. Eso también es Eso, importante decirlo. No tengan miedo porque el psicólogo está para escucharnos desde precisamente la escucha como tal activa y no desde el señalamiento de, tú por qué llegaste hasta allá, como decías el ejemplo del auto, tú por qué permitiste tal y tal y tal cosa. Esas reacciones pueden como frenarnos de decir, no, 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 yo mejor todavía no voy, yo le voy a llevar un problema, como dices tú, pequeñito, que sea fácil de resolver. Y no, puede ser que eso que te está pasando esté impactando en otras áreas de tu vida, por ende es necesario darle la atención que tú decías. Así que yo creo que súper valioso. Todo lo que hemos conversado en esta hora ha sido como re importante. Voy a dejar acá en la descripción del episodio como las redes tuyas, las redes de donde estás trabajando ahora, maneras de contactarte para las personas que quieran, porque escuché, entendí que dabas sesiones de forma virtual, así que si la persona está en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, donde quiera que esté y se quiera ver contigo, pues que pueda contactar. Un mensajito final y ya para cerrar el episodio de hoy. bueno, creo que ya mi frase lo comenté un poquito. Quizás encantado por haber estado acá directamente. Si toca directamente habrá otros programas, pues quizás alguna gente tengan alguna duda relacionada por lo menos a la psicología o el ejercicio. Por lo menos sí hay como que ya quizás en otro programa podríamos hablar para la toma de decisiones en caso de que por lo menos vas con un psicólogo y resulta ser que sientes que tienes que cambiar o buscar otro psicólogo porque ya eso sería otro tema un poquito más y hay recomendaciones que hay que seguir, pues, porque por más que sea, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos personas que debemos trabajar parte de la ética, la gran mayoría son así, pero bueno, hay personas que sí, bueno, somos humanos, o sea, hay mucha gente que falla en esto y por tanto caemos, hay gente que puede caer en lo que vendrá siendo la mala praxis, ¿ok? Entonces, al caer en la mala praxis, entonces tú puedes pensar que todos los psicólogos son iguales y no necesariamente es así. Entonces, es cuestión de por lo menos, quizás habrá eso más adelante, o bueno, pero para cerrar acá y directamente, digo que bueno, que se cuiden directamente, que consideren lo que vendría siendo la salud mental como bastante importante, igual tanto como lo que vendría siendo la que es la salud física, o sea, al final todo no lo dividimos, como que bueno, este es una parte y esto no, todo es el cuerpo, ¿ok? Digamos que salud es general. O sea, tenemos que cuidar tanto nuestra parte biológica, nuestra parte psicológica, nuestra parte social y también, porque ya se está metiendo, la parte espiritual. Bien, hay que cuidarla. Claro que sí. No, de verdad, gracias Jorge por haber aceptado la invitación. Como bien lo dice, rescato de todo esto el cuidado general de nosotros. Cuidarnos a nosotros mismos tiene que ver con amor propio, tiene que ver con salud mental, tiene que ver con eh, levantarnos todos los días y buscar y encontrar todas las maneras posibles para sentirnos mejor, siempre que sea como esa ayuda necesaria en algunos casos de la psicología. Genial. Así que gracias a todos los que hasta aquí llegaron. Esto ha sido otro episodio de Arroz con Mango y más y los invito a comentar, a dejar, a compartir si les gustó este contenido. Y nada, nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao, Jorge. Chao, nos vemos. Saludos.